Estudios con el doctor Miguel Pérez Arroyo, abogado penalista. Doctor Pérez Arroyo, ¿cómo está? Muy buenas noches. Encantado de conversar con usted y hablar, a ver, lo que señalábamos. Ha sido una larga espera. Todo este proceso de extradición de Alejandro Toledo finalmente está ya recluido en el penal San Mateo. Entendemos solo a la espera del proceso de extradición. Y le pregunto porque realmente ya con lo que hemos visto uno no puede asegurar las cosas en este caso. El expresidente Toledo, ya recluido, ¿tiene alguna oportunidad de presentar algún recurso, su defensa, algún recurso dilatorio para evitar ser traído al territorio peruano? No, ninguno, ya porque él ya agotó todas las posibilidades en términos de, digamos, evitar la extradición activa, el traslado finalmente, como se ha dicho, tanto del punto de vista jurisdiccional, ¿no?, sino incluso también político-administrativo, ¿no? Las últimas dos acciones de emergencia que tuvo, las peticiones de emergencia, fueron denegadas, ¿no? Y eso obviamente implica ya el inminente traslado del señor Toledo a Perú, que será, me imagino, en los próximos días, mañana, pasado mañana, puede ser. Justo ese punto es interesante, ¿no? ¿Cómo se va a dar el proceso? ¿De qué dependen los plazos? Me imagino, justo escuchando a la procuradora Silvana Carrión, que esto ya es una cuestión de que las autoridades peruanas se organicen y vayan a traer al expresidente Toledo. Hay dos posibilidades. La primera es que las autoridades peruanas, a partir de las órdenes ejecutivas que puedan darse en Perú, envíen a altos oficiales de la policía para que lo traigan de Estados Unidos, o directamente ellos pueden traerlo también con las propias fuerzas de seguridad que tiene, los Marshall, por ejemplo. ¿A territorio peruano? Por cierto, ¿no? Con las coordinaciones previas que implica, obviamente, con el Estado peruano a estos efectos, ¿no? Podría suceder eso. Pero lo normal, ciertamente lo normal cuando ocurren este tipo de traslados es que los países requirientes, ¿no?, en términos activos, en extradición, son los que envían a funcionarios de policía para que ellos sean los que trasladen desde el país de donde se ha extraditado al país que es el país que lo requiere. ¿Qué ocurrió, por ejemplo, en el caso del expresidente Alberto Fujimori? Claro, estábamos hablando de otras condiciones porque Chile está mucho más cerca del Perú. En ese caso, fue una delegación peruana a traerlo al expresidente. Así es, así es, así es. En casi todos los casos sucede eso. Pero bueno, Estados Unidos tiene ciertas particularidades, ¿no? Lo comentábamos en la mañana con Fernando Carvalho, en el sentido, por ejemplo, de que este término de reciprocidad que implica siempre los temas de extradición implican precisamente eso, reciprocidad. Estados Unidos casi nunca es recíproco con ningún país del mundo. De hecho, incluso potencia a niveles de fortalecimiento de los sistemas regionales de derechos humanos, pero él no forma parte de ellos, ¿no? Entonces, tiene particularidades Estados Unidos, ¿no? Entonces, a Perú, por ejemplo, le requiere en extradición a un ciudadano peruano, colombiano, boliviano, lo que fuere. Ni siquiera manda las pruebas, manda documentación administrativa o affidavit que le llaman ellos, ¿no? Son hojas de declaraciones juradas de funcionarios de policía, de la DEA, por ejemplo, en la que dice yo, funcionario de la policía, declaro bajo juramento que lo que he visto es cierto. Y ese documento es suficiente para que las autoridades peruanas accedan a la extradición y lo hacen rápidamente. Fíjate lo que está pasando con Toledo, ha pasado bastantes años para que recién se dé este tema. Y entiendo también que hay otras carpetas en términos de extradición que todavía están durmiendo, digamos, el procedimiento, están esperando el procedimiento y Estados Unidos no lo activa, ¿no? Entonces, tiene sus particularidades, por tanto, creo no nos podría sorprender que se escinda de esta costumbre en cuanto a mandar funcionarios de policía para que lo traigan y ellos directamente asumir el traslado, ciertamente con las coordinaciones previas al caso. Ahora, a ver, ¿qué podría hacer Perú? El expresidente Alejandro Toledo va a venir a nuestro país en un vuelo comercial, o Perú va a tener que enviar un, digamos, avión de la Fuerza Aérea para traerlo. Eso va a depender bastante, como digo, de las voluntades propias que exijan esa coordinación previa. Lo cierto es que una vez que llegue aquí va a tener que hacerse su control de identidad, su traslado seguramente al penal de Barbadillo, ¿no? Y a partir de ese momento, obviamente ya su internamiento, previo además también su
su inspección sanitaria, vamos, su control de integridad física para los efectos siempre administrativos que ello implica. Ese es un punto clave, doctor. Es decir, ya una vez Alejandro Toledo en nuestro país, usted lo señala claramente, se tiene que dar probablemente en las próximas horas, en los próximos días. Dudo que pase de esta semana, ¿verdad? Dudo, muchísimo. O sea, tiene que ser rápido. Mañana, pasado mañana, el lunes como mucho podría ser eso. Perfecto. Una vez entonces que él llegue al territorio peruano, pise territorio peruano, él tiene que ir de inmediato a prisión, él tiene que ser detenido de inmediato. Claro. Se lo pregunto porque... Desde el momento en que él ya está en espacio aéreo peruano, él ya está bajo mandato de prisión preventiva, ya no bajo lógica de que es un ciudadano extraditable, sino ya es un ciudadano extraditado. Porque él ya tiene una resolución del juez. Así es. Una vez que pisa territorio peruano, no va a haber ninguna posibilidad de que él pida que lo manden a su casa, ni mucho menos. Va a tener que ir a Barbadillo, supuestamente, probablemente, y a partir de eso, pues obviamente sus abogados me imagino que pedirán un cese de prisión, una variación o lo que sea, a partir de los datos que ya más o menos han ido dando, ¿no? Su edad, sus enfermedades, sus patologías neoplásicas, es decir, el cáncer que supuestamente tiene, etcétera, etcétera. Claro, ya lo había adelantado, a su abogado, el doctor Roberto Su, que anunció que es un paciente oncológico, que tiene cáncer, y ayer en esta entrevista a la agencia EFE, el propio Toledo pide a las autoridades, oigan, envíenme a un arresto domiciliario y no me dejen morir en prisión. Sin embargo, la defensa va a tener que solicitar esto por las vías correspondientes. Claro, es un trámite, no es que él viene y en el camino a alguien se le ocurre, no, hay que mandarlo a su casa porque está viejito, porque está enfermo. No, eso ya es un trámite interno que implica un previo internamiento en un penal, que en este caso correspondería, según lo que han dicho ya las autoridades del Ejecutivo, el penal de Barbadillo, ¿no? El INPE. Y a partir de eso, obviamente, las defensas se organizarán para solicitar las variaciones, los cese de prisión y tal, alegando, por cierto, los temas físicos y de sanidad o de enfermedad que él tiene, ¿no? Y en su caso, desde su punto de vista, conociendo el caso del expresidente Alberto Fujimori, que también entendemos es un paciente oncológico, y el caso que el propio Toledo ponía sobre la mesa, el caso del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, que estuvo con un arresto domiciliario. Para el caso Toledo, que no tiene una sentencia, sino una prisión preventiva, ¿correspondería de detectársele cáncer y corroborarse esto, que vaya a una prisión domiciliaria? A ver, yo le hablo desde la experiencia práctica. El señor Fujimori tiene una neoplasia a nivel lingual, por ejemplo. Tiene una patología cardíaca paroxística, ¿no? Que obviamente hace que su vida corra peligro por una complicación inminente en un momento determinado, una muerte súbita, le llamamos los médicos. Sin embargo, eso no ha obstado a que incluso se le anule el indulto humanitario que en su momento se dio. Y administrativamente, aun cuando ganaron un amparo en el Tribunal Constitucional, tampoco se ejecutó esa libertad. Con lo cual, ¿qué cambia en función, no solamente en grado comparativo con PPK, sino también en grado comparativo con el señor Fujimori? No cambia mucho, ¿no? Porque además hay que entender, y como lo han dicho ya incluso los mismos sectores a los que políticamente le corresponde el partido que era afín al señor Toledo, pues el penal de Barbadillo es un penal cómodo, es un penal sui generis, es un penal hecho específicamente para este tipo de personas, que tiene cercanías, tiene ayudas médicas, es decir, tiene un auxilio médico permanente, y además las instalaciones son bastante cómodas desde la comparativa que existe con los otros penales en el país, ¿no? Claro, no va a estar en su casa, pero tampoco es que vaya a estar pues en un no, en absoluto. penal. Es el área penitenciaria del penal, el área de encarcelamiento del penal, es un área que mide, pues yo creo que 1 o 2 hectáreas, por ejemplo, claro. 10.000 metros, 15.000 metros, y para cada interno hay por lo menos 500 metros de los que uno puede, de los que yo recuerdo, por lo menos. Claro, ¿no? Pero le hacía la diferencia, doctor, porque en el caso de Alberto Fujimori, él ya tiene una sentencia de 25 años por los delitos que ya conocemos. En cambio, en el caso de Pedro Pablo Kuczynski, él también tenía una medida, digamos, ni siquiera de prisión preventiva. Le variaron a domiciliaria. No, lo decía por el tema de la cárcel como tal. O sea, la cárcel como tal no solamente va por el hecho de una prisión preventiva, sino por el hecho de una condena, ciertamente, pero en el caso de Fujimori había un indulto humanitario. Es decir, si las razones de salud importan o no importan a un punto determinado, claro que importan, pero también hay que ver, digamos, la manera y forma como PPK fue recluido, o por lo menos fue sometido a proceso.
y como fue sometido a proceso es distinto absolutamente, Sí, diametralmente al señor Toledo, ¿no? Es decir, la actitud que ha tenido el expresidente Toledo también va a pesar en una evaluación de ese tipo. Esa actitud de Hombre, la justicia. eso no quiere decir que algún juez pueda evaluar el tema médico a partir de ciertos criterios humanitarios. No quiere decir eso. Pero obviamente va a pesar, digo, el criterio del peligrosismo y la conducta procesal que ha tenido el señor Toledo en función a su proceso, a los efectos de una decisión. Pero eso no obsta definitivamente a que en algún momento algún juez pueda hacer prevalecer el tema humanitario y tal. Bueno, al final son decisiones jurisdiccionales que habrá que respetar una vez que se den. Y ahora, doctor, ya en el fondo del asunto, ya del proceso en sí que va a seguir Toledo una vez que llegue a territorio peruano, lo conversaba Fernando Carvalho con la procuradora Silvana Carrón. ¿Cuán avanzado está ya la investigación? ¿En qué etapa del proceso nos encontramos en este momento? Es decir, ¿Toledo llega e inicia recién todo o ya deberíamos estar en una etapa en juicio? Está en etapa intermedia. Esto es, ya hay un control de acusación, ciertamente está durando un tiempo inusitado. Hay otras carpetas que están todavía en trámite de extradición, como ya se ha dicho. El día de hoy o ayer, me parece, hubo ya una lectura de acusación y un alegato, o mejor dicho, una audiencia en la que el fiscal Domingo Pérez también ya formuló cargos. Es decir, no solamente es un proceso, son varios procesos y por lo menos en el caso del señor Toledo hay dos que están en etapa intermedia. Uno está ya en etapa intermedia avanzada y otro está comenzando la etapa intermedia. ¿Cuánto dura? El problema en el Perú Pero no estamos, perdóname, no estamos, para que la gente entienda, porque no estamos en juicio todavía. En ningún caso con Toledo estamos en juicio. Y ahí la pregunta, ¿por qué si los hechos, las declaraciones de Jorge Barata son del 2017, Joseph Maiman también ya declaró antes de fallecer hace muchísimo tiempo, están las casas, los inmuebles encontrados, digamos, hay una serie de Por eso le evidencias. decía, el problema en Perú es, a los efectos de los plazos, ¿no? Es que de las tres partes o de las tres etapas que tiene el proceso penal, solo el de la etapa de investigación preparatoria tiene plazo definido. Incluso hay diligencias que se llama control de plazo. Es decir, si el fiscal se demora mucho, las partes pueden ir y decir, oye, te estás demorando mucho, y al juez le dice, oye, fuerza a que esta investigación termine. Luego hay sentencias de la Corte Suprema, por cierto, que dicen que no, eso no es así, y han flexibilizado un poco. Pero la etapa intermedia no tiene plazo. Y el juicio oral tampoco tiene plazo. Con lo cual hay etapas intermedias que puede demorar más que un juicio, inclusive 1 año, 2 años. Y eso es peligroso, porque si bien es cierto, el propio código recomienda lógicas de ajuste de tiempos, ¿no? 30 días, de manera inmediata, lo dice claramente el código, no establece que ante la posibilidad de excesos de plazo, de más de 8 días, de 30 días, como sucede, por ejemplo, de 8 días en el juicio oral, hay nulidades. No hay nulidades, se puede demorar todo lo que quieras. Y hay casos, yo particularmente como abogado he llevado temas en la que la etapa intermedia ha durado 2 años, año y medio. Entonces, aquí hay un tema que creo yo los jueces tienen que tomar un poco de seriedad a los efectos de que un proceso no puede durar una eternidad, ¿no? La pena de banquillo no puede ser una situación ya estándar, normalizada en el país, sino que obviamente todos tenemos y tienen derecho a plazos razonables. Y además, ¿no? más si se trata, doctor, de casos tan emblemáticos y complejos como la de un expresidente de la República, ¿no? Así es, así es. Y más aún cuando ya se ha preconstituido pruebas, donde ya se ha producido sentencias de colaboración, acuerdos homologados por el juez, como lo que pasa con el señor Toledo, y otros casos también en donde ya, digamos, hay cierto nivel de consenso en función a lo que ha ocurrido, ¿no? ¿Y cuánta posibilidad, probabilidad es de que finalmente un juez le dé la razón al fiscal, al Domingo Pérez, si no me equivoco, y lo sentencie por 20 años, que es lo que 20 pide? 20 años, sí, 20, 25 años, sí, hay bastante posibilidad. Básicamente por el nivel y la calidad de información que se ha ido introduciendo al proceso, ¿no? Todo empieza por situaciones diversas, con el tema de las declaraciones de colaboradores, por ejemplo, que, como reitero, han sido ya aprobadas judicialmente y han pasado, por tanto, la fase de postulación, de calificación, de corroboración, que es finalmente la etapa más importante, y han sido homologados y santificados por el juez. Y hay un tema importante: ninguna de las defensas han impugnado esas sentencias. Es decir, esas declaraciones. El acuerdo homologado. Ajá. La norma establece que
cuando una sentencia de colaboración eficaz o un acuerdo homologado por el juez se da, se emite y surten sus efectos, perfectamente hay 6 meses de plazo para ir en impugnación, en nulidad de cosa juzgada fraudulenta, etcétera. La ley lo dice, claro, no lo dice el Código Procesal Penal, pero sí lo dice el Código Procesal Civil. Pero yo lo que he visto en la práctica judicial, en la práctica legal, es que no ha habido hasta ahora nadie que se haya atrevido a hacerlo y obviamente no hay todavía una perspectiva de que eso pueda ocurrir. En el caso concreto, tampoco nadie lo ha hecho. Por tanto, esas sentencias, esos acuerdos homologados son firmes y no hay cómo establecer nulidades o establecer impugnaciones o lo que fueren. O sea, son firmes y esas pruebas que se desprenden a partir de esas sentencias, documentos, testimonios, etcétera, van a pesar mucho y creo pesan mucho en el acervo probatorio que me imagino el fiscal ha incorporado en su acusación y está siendo sometido ahorita a control de acusación. Tanto, a ver, y aquí en el caso específico de Alejandro Toledo entendíamos que eran 2 carpetas que estaban íntimamente vinculadas. El caso Ecoteva, la empresa que se fundó en Costa Rica para comprar estos inmuebles, la oficina y la casa en Camacho. Así es. Y la declaración de haber recibido un soborno de la transoceánica. La interoceánica. Interoceánica. ¿Estos 2 casos ya se encuentran en Perú o el Perú va a tener que solicitarle a Estados Unidos ampliar las carpetas? Me parece que Coteva todavía no hay un pronunciamiento, pero sí está en trámite el proceso de extradición, ¿no? Como digo, Estados Unidos es el primer caso que se está activando y que se ha concedido finalmente y con los resultados que ya sabemos, y todos los demás casos todavía están pendientes, son 2 o 3 más. Cuando eso ocurra, obviamente va a haber un permiso extraditorio que se tenga que dar a partir de un contencioso que se dé a nivel de proceso de extradición con Estados Unidos. Es decir, por cada permiso extraditorio hay una habilitación a la justicia peruana para que se le procese al señor Toledo por esos hechos ampliados. Tal cual pasó con Fujimori. Con Fujimori, el caso Pativilca se abrió, se permitió cuando él ya estaba recluido aquí en Barbadillo. Así es. Y luego cuando hubo el tema del indulto, no solamente hubo el indulto, sino hubo un extremo del indulto en la que decía que todos los procesos en giro se le tienen que levantar también, ¿no? Entonces, ahí había, si recuerda usted, había 2 extremos del indulto. Uno del indulto y otro era, no recuerdo el nombre, pero implicaba el hecho de que los procesos en giro, pensando en Pativilca, obviamente estaban sujetos a ese tipo de perdón, ¿no? Dado que lo menciona, ¿no? El caso del indulto, ojo, no digo que lo merezca ni nada, pero con el caso de Alberto Fujimori, digamos, ha habido incluso órdenes supranacionales como los de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que terminaron anulando las decisiones del Tribunal Constitucional y Alberto Fujimori vuelve justamente a prisión por eso, se anuló su indulto. Para el caso de Alejandro Toledo, que está siendo investigado y que todavía no tiene una sentencia y sus delitos son de lavado de activos y corrupción, ¿calificaría en algún momento, no sé si vaya a pasar, pero en algún momento calificaría para un eventual indulto? Sí, claro, la prohibición del indulto era por lesa humanidad. Entonces hay un contexto internacional en el que la lesa humanidad no son sujetos o no son pasibles de indulto ni de amnistía, ¿no? Y en el caso, obviamente, de los delitos que se le imputa y se le acusa al señor Toledo, no están sujetos a esas prohibiciones. Entonces va a depender mucho, si acaso, de las decisiones políticas que en su momento se tomen en Perú, ¿no? Ahora, volviendo al tema te hago una mención rápida, ¿no? Sé que no es materia de la entrevista, pero dado que lo has mencionado, en el caso de Fujimori, la anulación del indulto se debió a una sentencia de control de convencionalidad que emitió la Corte Suprema en Perú. Una sentencia de control de convencionalidad que se amparó en una resolución de la Corte Interamericana que decía que ellos no se iban a meter hasta que la jurisdicción constitucional resolviera. Entonces la pregunta que en ese momento nos hacíamos era, oye, el juez en ese momento de investigación preparatoria supremo no es juez constitucional, es juez penal. Entonces, ¿qué está haciendo él emitiendo una sentencia en tal sentido, una sentencia anulatoria? Si no me equivoco, ¿fue el juez Víctor Núñez? Núñez. Víctor Núñez, el que finalmente terminó anulando el indulto. Así es. Entonces, ese era el cuestionamiento principal. Si la Corte Interamericana te ha dicho que la justicia constitucional se tenga que pronunciar previamente, tú que eres jurisdicción penal, ¿cómo te estás metiendo en ese tema? Hombre, claro, lo que pasa es que había un tema en el contexto internacional de un proceso de supervisión en la que el Estado peruano tenía que defender la posición que en su momento se había dado con la sentencia previa de la Corte Interamericana. Y recordemos que la posición del Estado peruano varió cuando Kuczynski salió del poder.
Y una vez que estuvo Vizcarra en el poder, Vizcarra y el Ejecutivo en ese momento simplemente cambió. no defendió la posición y dejó que se hiciera con Fujimori lo que quisieran, ¿no? Ahora, volviendo al caso Toledo, Elian Carr, que es lo que está fresco en este momento, la situación de Elian Carr también no sé cuánto vaya a cambiar en términos legales en la medida que el gobierno de los Estados Unidos le ha devuelto su pasaporte. Y no sé si es una mera coincidencia. Le devuelve el pasaporte justo cuando el expresidente ya está siendo entregado para volver al Perú. ¿Tiene algo que ver? Son decisiones políticas, ¿no?, del gobierno americano. Y ello implica, como decíamos al inicio, ¿dónde está ese principio de reciprocidad? Si Perú, con una simple declaración jurada, mete en prisión a cualquier ciudadano del mundo, lo encarcela, le tiene un tiempo y luego lo extradita, y esta señora que tiene acusaciones varias, encima le devuelven el pasaporte. Y no solamente se ha mandado una declaración jurada, que suele hacer eso la justicia norteamericana, se ha mandado toda la carpeta de extradición. Y no hay un pronunciamiento en ese sentido. Entonces, aquí yo creo que los fueros internacionales, la Cancillería, tiene que hacer algo porque no nos pueden tratar como calichines en el contexto internacional, ¿no? Porque yo no sé si estoy especulando, evidentemente. Y la señora Elian se puede marchar cuando quiera. A eso iba, que el mensaje político que uno interprete es, bueno, ya les dimos a este señor y señora, ya, usted váyase de acá a su país, no fastidie. Así es, a Bélgica. Pareciera que es el mensaje político. Sí. Pero es lo que puede pasar. Sí, lo que puede pasar, y obviamente estamos ante una situación en la que probablemente estos lobbies a los que estamos acostumbrados con el tema norteamericano pues hayan funcionado en ese sentido, ¿no? Y ese es el mensaje finalmente que se dé. Pero ella no tiene una orden de captura internacional. No. Es decir, el día de hoy... Las órdenes de captura internacional en Estados Unidos están sometidas a conocimiento judicial previo, es decir, no se ejecutan directamente, como sí suceden en Perú u otros países dentro del contexto de la Interpol. Y ella, para que quede más claro, ella, el día de hoy o el mismo día que Toledo vuelve a Perú, puede agarrar un avión e irse a Israel o a Bélgica y no pasa nada. Así es, lo puede hacer. Y a ver, para que la gente entienda, ¿no? Ella está implicada de lleno también en el caso Ecoteva. La fiscalía determinó, no solamente ella, sino también incluso su mamá. Su madre, claro. Así es. Entonces, que era la que salía como la cabeza de la empresa Ecoteva, que compró estos inmuebles. Así es. O sea, no solamente ella, su mamá y todo este engranaje que se montó en Costa Rica para efectos de comprar esta casa, esta oficina y todos los testimonios que ellos dieron, no solamente desde el punto de vista judicial, sino incluso en el Congreso. Recordemos esa escena en la que Elian Carr se saca la casaquita, tiene una discusión con Mulder, se hablan en francés, etcétera, etcétera. Es verdad. Pero, a ver, pero entonces, doctor, ya yendo un poco, viviendo el panorama un poco más amplio de los expresidentes investigados, ¿no? De lo que conocemos, saquemos a Alberto Fujimori, que ya tiene una sentencia. El caso Alejandro Toledo, comparado al caso Humala Heredia, Alan García se quitó la vida antes de que su proceso avanzara, pero era un proceso también pendiente sobre temas de corrupción. ¿El caso Toledo es el más sólido en materia de lo que está viendo el equipo especial Lavallato? Yo creo que ambos procesos son sólidos, ¿no? Si no, no hubieran llegado a la etapa en la que están. Sobre todo el caso Ollanta, que está, entiendo yo, ya en juicio oral, inclusive, ya falta muy poco, o sea, faltará 6 meses, 8 meses o menos probablemente para que termine, ¿no? El problema viene con el tema Ollanta, por ejemplo, en el asunto relativo a las declaraciones de los funcionarios brasileños, que ahora parece que no quieren declarar. Y bueno, y la Fiscalía en su momento tendrá que hacer uso pues, de unas cláusulas en función al hecho de las lecturas previas de las declaraciones que antes se dieron, que es una posibilidad también. Si no quieren declarar y antes declaraste, y lo que declaraste antes es incriminatorio, ya pues ya no declares y al final tengo que hacer lectura previa de eso. Ya, pero eso puede terminar afectando, y se lo digo no solo por el caso Humala Heredia, también por el caso Alejandro Toledo. ¿Qué pasa si Odebrecht, los directivos, toman la misma actitud en el caso Humala Heredia con Toledo? Si han hecho declaraciones previas, incriminatorias todas, y luego en uso del principio de contradicción se niegan ellos a declarar, y se les cita 1 vez, 2 veces, 3 veces, la posibilidad de que la jurisdicción apele a esta lógica de, le llaman la teoría de los 3 pasos. No vamos a entrar en teorías procesales, pero la teoría de los 3 pasos. Una de ellas es ver el grado de dificultad o el grado de
imposibilidad de esa actuación probatoria que ellos están negando, por complicidad, por conveniencia política, por lo que sea, ¿no? Se puede hacer uso de la declaración previa. Y eso es una posibilidad que se ha dado en varios casos. Yo, como abogado, he visto varios casos en donde... El caso Mamani, sin ir muy lejos, claro, ¿no? Mamani se murió, antes había dado declaraciones, obviamente si se murió no lo puedo traer como testigo a declarar en el juicio, pero antes había dado declaraciones. Entonces, ¿qué hizo el tribunal? Jaló las declaraciones y leyó las actas. ¿Pero qué motiva? Y es posible que los de Odebrecht hayan hecho declaraciones previas. No conozco el expediente, pero entiendo que sí. Han hecho declaraciones previas con contenido incriminatorio, claro, en ambos casos. Con lo cual, obviamente, si hasta septiembre creo que es el plazo que han dicho que van a declarar, si es que quieren declarar finalmente no lo hace, obviamente ellos pueden hacer eso, ¿no? ¿Pero qué puede motivar, digamos, a los directivos de una empresa que al principio dijeron, sí, vamos a colaborar con todo, y les dimos muchísimos beneficios, les permitimos vender incluso su hidroeléctrica de Chacya de miles de millones de dólares? Nos demandan en el CIAIS por un montón de dinero. Exactamente, ¿no? Les dimos todo en bandeja de plata y ahora nos empiezan a decir, mira, no sé, ¿sabes qué? El planteamiento no fue el más acertado, por decirlo de la manera más amable, ¿no? Ahí había una suerte de paradigma en ese momento, recuerdo, era, a ver, prefiero yo dar beneficios a cambio de información, y me han dicho que me van a dar información, pero no te la han dado. Es más, hasta el tema de la decodificación o la codificación de la laptop. Los codinomes. Los codinomes. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? Lo pasearon por todos lados y nunca lo dieron. Si te voy a dar beneficios, dame algo a cambio, ¿no? Etcétera, etcétera. Y con esto termino para ver su apreciación también, ¿no? Haciendo el balance de lo que ha sido todo Lavallato. ¿Cuántas cabezas de las empresas corruptoras están hoy tras las rejas? ¿No? Porque, claro, había corruptos, pero también había corruptores. Estaban ahí todo el tiempo. ¿Cuántos están tras las rejas? Bueno, hay pocos, ¿eh? Hay pocos. Hay una frase muy que creo que tiene que quedar en algún momento en la historia criminal de este país, cuando Barata dice, o Odebrecht dijo, yo no los corrompí, ellos ya eran corruptos, ¿no? Entonces, hay pocos porque han tenido buena negociación. Han negociado mejor que el Estado, que los políticos y que el Estado. Entonces, obviamente, como digo, para una negociación de esas características hay que tener claro a dónde quieres llegar, no a dónde puedes llegar, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Muy interesante esta conversación. El doctor Miguel Pérez Arroyo. Así que vamos a ver ya, y estamos a la expectativa de la llegada del expresidente Alejandro Toledo, porque aquí le espera un largo proceso judicial. Vamos